jóvenes de cuarto turismo. Ustedes ya saben que saber de ecología es porque nos interesa pues conocer acerca de nuestro planeta, que al final de cuentas es su área de trabajo, ¿verdad? Lo que tanto el planeta como parte de su naturaleza pues nos brinda de atractivo visual con los paisajes y todo, como las construcciones y lugares hechos por el hombre. Entonces usted tiene que conocer de ambas partes. Para hablar sobre lo que es el planeta Tierra, pues aquí en ecología hemos visto bastantes temas ya sobre, no, esto se va a trabar si hago esto. Hemos visto bastantes temas ya sobre lo que es la ecología, el medio ambiente y últimamente pues estamos hablando de un tema que no nos gusta, pero que es una realidad, que es exactamente sobre el deterioro de nuestro planeta Tierra, ¿verdad? Los daños que hemos provocado. Lo he repetido en varias clases ya, lamentablemente, ¿quién es el causante de los daños en el planeta Tierra? Los humanos. El ser humano. El ser Nosotros. humano, ¿verdad? No es que seamos malos, sino que simplemente estamos utilizando mal nuestros recursos. Hablamos de factores como la gobernabilidad, ¿verdad? Las leyes que existen para defender el planeta, pero que las pongamos en práctica, pues no tanto. Hablamos también de crecimiento de la población humana, que realmente habemos bastantes humanos que si hacemos conteos o comparamos la cantidad de humanos que habitamos el planeta el día de hoy con los que habitaban hace 100 años, existe un crecimiento exponencial tremendo, ¿verdad? Y es porque ya no nos morimos tan fácilmente, ¿verdad? Hay medicina, nos curamos, hay prevención, antes pues ni el agua servía, ¿verdad? En la Edad Media, y, y todo eso ocasionaba enfermedades, pero actualmente la especie humana pues sobrevive mejor. Bueno, entonces esas son causas del daño al planeta Tierra, pues ahorita vamos a ver algunos daños específicos. Por ejemplo, este que está por acá, adelgazamiento de la capa de ozono. Antes de entrar a entender qué es la capa de ozono, pues vamos a hablar específicamente del ozono. El ozono es un compuesto químico, o, bueno, es una molécula formada por 3 átomos de oxígeno juntos. El oxígeno que circunda, por ejemplo, usted donde está sentado y está respirando, inhalando, exhalando, es O2, o sea, 2 átomos de oxígeno juntos. Pero el ozono en la atmósfera, nuestra capa de ozono, son 3 átomos de oxígeno juntos y por eso ya cambia de nombre, tiene una densidad distinta, entonces el ozono ya es algo distinto. Usted no podría respirar ozono, necesitamos oxígeno. Entonces, esta la vamos a encontrar en las partes más altas de la capa de ozono. O sea, la atmósfera terrestre es el aire que cubre pues la parte de entre la Tierra y nos separa ya del espacio exterior. Entonces, la atmósfera terrestre está cargada de los gases que pues utilizamos como el oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, una mezcla de gases. O sea, es donde hay aire. Esa es la atmósfera terrestre. Entonces, hasta arriba, en el límite de la atmósfera terrestre, nos recubre o nos protege una capa de ozono. Yo le apuesto que usted ha escuchado el término capa de ozono muchas veces, pero realmente ni siquiera sabemos qué es el ozono. A ver, Andrea levantó la mano, no sé si tienes una duda. Sí, señor. ¿Qué pasaría si la capa de ozono con tanta contaminación ya no existiera? ¿Qué pasaría con el humano? ¿Se moriría? ¿Qué pasaría Toño, aquí? ¿puedo responder eso? Sí, sí. Ah, ¿tú lo quieres responder? Sí. Ah, ¿está bien? Pues sí, sí, si te acordás, la capa de ozono es lo que nos protege de los rayos del sol. Sin los rayos, sin la capa de ozono, el sol entraría más fuerte a la Tierra y nos haría mucho más daño más que todo, todos nos empezaríamos a, imagínate un jabón en un lugar muy caliente, así nos empezaríamos a hacer nosotros, literal. A derretir, dice. Muy bien, su compañero tiene un buen punto y su compañera tiene una duda muy válida y lastimosamente a la medida en que vamos contaminando el planeta, quizás podamos nos respondan esa pregunta muy pronto, esperemos que no. Miren, pues primero hablando de la capa de ozono, pues sabemos que ahí vamos a encontrar este compuesto químico, esta molécula que son 3 átomos de oxígeno juntos,
pues el ozono, como un aire más denso, ¿verdad? Que forma esa capa protegiendo a la Tierra. Esa es una, entendamos qué es eso. Luego, pues, esta se encuentra en la estratosfera, o sea, más alejado de la Tierra, a una franja que se ubica entre 20 y 40 kilómetros por encima del nivel de la corteza terrestre. O sea, que usted para llegar a la capa de ozono tendría que viajar entre 20 y 40 kilómetros hacia arriba. Eso los que llegan ahí, pues, aviones no llegan tan hasta el límite de la capa de ozono, se quedan en cierta parte de la estratosfera. Los cohetes espaciales sí la atraviesan. Lastimosamente, ese ha sido uno de los grandes avances para la humanidad, pero también uno de los grandes daños para la capa de ozono. O sea, usted cree que algo al salir pues va a dejar un agujero, va a romper esa capa de ozono. Entonces, esa es una. Segundo, pues la contaminación atmosférica que llega a esa capa de ozono, se pueden dar dos efectos. Uno, el agujero en la capa de ozono y que la radiación ultravioleta del sol ingrese directamente. Ese es un efecto. Dos, el engrosamiento de la capa de ozono con gases tóxicos, o sea, la contaminación, y se da el efecto invernadero. La luz entra, pero ya no puede salir porque rebota en esa contaminación. Y cuando eso sucede, pues se queda acá calentando el planeta y desencadena lo que conocemos como calentamiento global. Y ya hablamos de aquella especie de murciélagos que como la temperatura del planeta subió 1 grado, pues toda la especie se estaba muriendo. Pero el ser humano también tiene un umbral de temperatura, 4 grados centígrados y no sobrevivimos. Lamentablemente así es. Entonces, el ozono se da como producto de una reacción fotoquímica, o sea, con luz solar, el oxígeno pasa, se transforma a ozono. O sea, es una reacción química la que se da allí. No nos vamos a meter a detalle a eso. La idea no es confundirnos. Entonces, veamos esta imagen, lo que hablaba el compañero. Una capa de ozono saludable, pues deja pasar cierta cantidad de luz, la necesaria para que el planeta mantenga su temperatura, para que las plantas hagan fotosíntesis y nosotros tengamos alimentos, normal. El problema es cuando la luz ingresa directamente sin filtro debido a esos agujeros en la capa de ozono. Agujero que pues provoca que la radiación ultravioleta ingrese directamente. Aquí vemos que la luz más potente del sol, con mayor radiación, no ingresa, ingresa pues la normal, pero con este enorme agujero en la capa de ozono, yo creo que esos rayos, pues no importa la intensidad, van a ingresar directamente. Tal vez no es que nos derritan como una barra de jabón o una barra de mantequilla en el sol, posiblemente, ¿verdad? Tal vez no nos derritan, pero la temperatura del planeta va a aumentar hasta el punto en que la vida no va a ser posible. Entonces hay que proteger la capa de ozono evitando contaminar el aire, la atmósfera. Por ejemplo, si usted utiliza Sprite para el cabello, todas esas sustancias llegan hasta esta capa y ayudan a que se dé el calentamiento global y el efecto invernadero. Entonces, sí necesitamos pues proteger también la capa de ozono. Incluso lo ideal sería no viajes espaciales, pero ya hasta están haciendo que el primer hotel en el espacio, cuestiones así, ¿verdad? La tecnología avanza, pero es uno de los problemas, una de las causas de los problemas ambientales. A ver, y algo que sí nos puede afectar directamente es cuando hay daños a la capa de ozono, entonces los rayos ultravioleta ingresan y estos son dañinos para nosotros. Entonces tal vez no nos vamos a derretir, como les decía, pero sí nos puede provocar, por ejemplo, el cáncer de piel. Entonces, ¿por qué actualmente el cáncer de piel es tan común, tan frecuente? Por los daños en la capa de ozono. Entonces, dañamos nuestra protección contra la luz ultravioleta del sol, ya no tenemos que nos proteja y de ahí viene el cáncer. Uno de los muchos tipos de cáncer que existen, ¿verdad? Entonces, la capa de ozono de la estratosfera es muy importante para el desarrollo de la vida en la Tierra, pues los rayos ultravioleta del sol son altamente dañinos para los seres humanos, no solo para los seres vivos, no solo los humanos. Son potencialmente mutagénicos, o sea, que causan mutaciones, cancerígenos, que causan cáncer
e inmunodepresores, que pueden causar que nuestro sistema inmune no funcione bien y nos den infecciones o enfermedades más fácilmente. Eso significa, entonces imagínense todo lo que causa la radiación del sol. Mutaciones, cáncer, problemas con el sistema inmune. Entonces todo esto lo podríamos evitar si se protegiera la capa de ozono. Entonces, normalmente la capa de ozono los absorbe, evitando que esos rayos ultravioleta pues lleguen a las partes más bajas de la atmósfera, que es donde nosotros vivimos, y evitan que causen daños a los organismos vivos, es decir, a todos en el planeta. Pero como realmente seguimos dañando, seguimos contaminando, pues hay un agujero en la capa de ozono, varios ciertamente, o pues la contaminación se acumula y los rayos del sol ingresan, pero ya no salen. Entonces se quedan rebotando, haciendo daño acá en lo que es el interior de la atmósfera, que es donde nosotros habitamos. Entonces, imagínense, ¿cómo puede saber usted que le está dando cáncer de piel o puede sospechar de él? Pues cualquiera de este tipo de manchas que no son comunes, abultamientos, erupciones, manchas de un color intenso, por lo regular estas crecen. O sea, no es como un lunar que usted sabe que lo tiene allí y tiene el mismo tamaño toda su vida. Tal vez de viejito ya no se le vea por las arrugas, pero sigue estando ahí del mismo tamaño. En cambio, una mancha que es producto del cáncer de piel va a empezar a crecer. Es uno de los síntomas. Entonces, heridas abiertas, crecimientos similares a verrugas, manchas rojizas con bordes irregulares. O sea, siempre hay que ir al dermatólogo. Puede que sea un honguito en la piel o algo más grave como el cáncer. Entonces, esto es de las consecuencias de los daños que hacemos a nuestro planeta. O sea, el planeta está diseñado para proteger la vida, pero si nosotros dañamos esa protección, ¿qué podemos esperar? Miren, yo cambié de diapositiva, pero no sé si alguien estaba copiando. Sí, Regresamos a... ¿De cuál sería? ¿De esta? Sí, eso Sí, señor. Ah, sí, me emocioné con la explicación y no hice una pausa. Entonces, vamos a esperar acá que usted tome el dato que necesite y me avisan cuando terminen, por favor. Miss, con ustedes solo hacemos los parciales, ¿verdad? Porque si no estoy mal, cada 15 hacemos parciales. Y ahorita ya vamos a entrar en exámenes otra vez. Creo que no la miramos siempre. No, es poquita, como solo es una vez a la semana y yo creo que a ustedes solo este curso les doy, entonces son de las carreras que casi no veo. De ahí a medicina los miro como 5 o 6 veces a la semana. Sí, yo he estado más en el área de medicina, no tanto con las demás carreras. Hasta ahorita estoy teniendo contacto con, por ejemplo, turismo, electricidad. Realmente no había tenido el gusto de conversar con ustedes hasta ahora. Muy bien, me avisan por favor si ya terminan ahí con esa diapositiva, pasamos a la otra en la que estábamos. De esta lo importante a reconocer es la estructura del ozono, que son 3 oxígenos juntos, y donde encontramos la atmósfera, ¿verdad? La estratosfera, que está hasta 40 kilómetros sobre el nivel de la corteza terrestre, o sea, donde nosotros habitamos. ¿Podemos cambiar? Sí, Miss, sí, señor. Muy bien. Sí, señor. Este fue en el que estábamos observando. Bien, esto del agujero de la capa de ozono y el aumento de la temperatura es uno de los causantes del derretimiento de los glaciares, aumento del nivel del mar y de los cambios tan bruscos de temperatura que está teniendo el planeta, ¿verdad? Grandes olas de frío, de calor en lugares donde nunca había variado tanto el clima. Esto es parte
de las consecuencias del daño que estamos causando. Señor, una Y, pregunta. bueno, Miss, ajá. ¿Puede regresar a la imagen anterior? Solo para hacerle la pregunta. Así como ahí que había explicado que los más fuertes no pueden entrar. ¿Y Ajá. por qué los más débiles sí? Digamos que estamos trabajando con niveles de intensidad de la luz ultravioleta que son diferentes. Recordemos que van a pasar aquellos, es como un filtro. Yo lo comparo con la membrana de la célula, ¿verdad? La célula sabe que deja ingresar, que sea pues beneficioso para ella. Y estos pues no son detectados por las partículas de ozono, o sea, logran pasar, se filtran. Y eso es bueno para el planeta porque las plantas captan esa energía de luz solar, realizan fotosíntesis y pues la vida se mantiene. En cambio, estos como al ser más intensos, más densos, son captados por las partículas de oxígeno y lo utilizan para transformarse en ozono. Entonces, estos se utilizan ahí en la estratosfera, como que ahí son filtrados. Si se dan cuenta, estos de mediana intensidad logra pasar una parte. Entonces, las moléculas de oxígeno para transformarse en ozono utilizan la radiación ultravioleta, o sea, los rayos de luz más intensos del sol. Y por eso no nos llegan a nosotros, nos protegen. Los de mediana intensidad, pues pasa una pequeña parte y los que no le sirven al oxígeno para transformarse en ozono, pues pasan directamente. Y esta luz es la que pues nos alumbra los días, las plantas la utilizan. Entonces es porque se utilizan aquí en la capa de ozono, ¿verdad? Para formarse. Lastimosamente, Miss, cuando no está esa capa, ahí es donde pasan directamente. ¿Sí? Miss, podría volver a la primera. Es que hay una palabra que no se me quedó. Por favor. ¿Será Ya, Miss. estratosfera? Sí, Miss, gracias. Sí, la estratosfera es esta parte que ven acá esta es la atmósfera terrestre, donde están las nubes, el aire, y la última capa, la que estamos acá casi ya saliendo al espacio, es la estratosfera, a 20 o 40 kilómetros para arriba. Bueno, y ya vimos alguna de las causas, ¿verdad? El cáncer de piel, por ejemplo. Entonces, esos rayos de luz que bloquea la capa de ozono al ingresar es que son mutagénicos, cancerígenos, inmunodepresores, o sea, causan bastante daño en nuestra piel, en nuestro organismo, porque no tendríamos que recibirlos. Se supone que para eso está la capa de ozono, pero dañada no funciona. Bueno, entonces pasamos, acá hay otra imagen que nos va a explicar. Acá tenemos la capa de ozono, acá está la atmósfera y bueno, aquí el planeta Tierra. Entonces se supone que la radiación ultravioleta se tiene que detener aquí, pero como hay agujeros en la capa de ozono, esa radiación pasa directo. Y ese es el daño que llega a causar en la atmósfera. Calentamiento global, efecto invernadero, cáncer de piel, mutaciones, personas con sistemas inmunes que no funcionan y no tienen VIH, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la radiación no tendría que llegar directamente a nosotros. Esta capa de ozono es la que estamos destruyendo y a largo plazo estamos destruyéndonos nosotros también, ¿verdad? Lastimosamente, estas decisiones o acciones para prevenir esto no dependen solo de una persona, sino de todas. Y ese es el problema, no a todas les importa. Pero si sabemos un poquito de ecología y tenemos conciencia, pues además de algunos cambios podemos hacer en casa. Bueno, entonces de esta manera es como la capa de ozono se supone que nos protege, pero si tiene agujeros, pues ¿qué puede hacer ella? Esto a consecuencia del calentamiento global y de esa radiación solar que ingresa con mayor intensidad al planeta Tierra, viene una consecuencia conocida como desertificación. Entonces, la desertificación no es algo que pase solo en los desiertos o en regiones muy alejadas. Si usted ve esta fotografía, el suelo está totalmente árido, seco, acá no se puede cultivar y está cerca de una población humana, un lugar donde no tendría que darse. Hay lagos que se están secando, regiones donde antes se cultivaba y ahora ya no. Países vimos como en Vietnam que los cultivos de arroz que se hacían en el día ahora lo tienen que hacer de noche porque de día hay demasiado calor como para hacerlo. Eso es producto del daño a la capa de ozono.
Entonces, anotamos, por favor, que la desertificación es el proceso mediante el cual ciertas regiones del planeta que originalmente no correspondían a zonas desérticas, o sea, no eran desiertos, tampoco semidesérticas, adquieren características fisonómicas de estas. O sea, se parecen, funcionan como un desierto y antes no lo eran. Como resultado de la degradación ante la pérdida de vegetación natural y la consecuente erosión del suelo. Este es un suelo erosionado, un suelo dañado en el cual ya no se puede cultivar, se pierde la vegetación, prácticamente como que se convirtiera en un desierto. Regiones donde no era desierto y el clima no era tan cálido, tan árido, y ahora sí lo es. Entonces, esas son las consecuencias de no cuidar nuestro planeta. Por ejemplo, en Guatemala, para no ir tan lejos, tenemos una región que se llama el Corredor Seco. ¿Lo habían escuchado? Sí. Sí. A ver, ¿y qué departamentos corresponde a esa área? Corresponden a esa área, perdón. O estará al norte, al sur, al este, al oriente, al occidente. A ver, ¿alguien se recuerda? No. No, solo lo han escuchado, no. Está al oriente del país. Ajá. Eso está por Chiquimulía, si no estoy mal, o me equivoco. Por ahí vas bien, por toda esa región del mapa de Guatemala, en departamentos como Zacapa, Jalapa, Chiquimula, El Progreso, por ahí encontramos el Corredor Seco. Son lugares que de por sí siempre han tenido un clima bastante cálido y a veces pues dificultoso para cultivar ciertas hortalizas. Por eso, si vamos al occidente del país, todo lo que es Quetzaltenango, Quiché, en todo el recorrido vemos sembradíos por todos lados, cultivos por montones. Es la región más próspera, ¿verdad? Pero si vamos a la región de Zacapa, ahí tal vez encontramos caña de azúcar u otros cultivos, pero no hortalizas. Ya, perdonen si escuchan un grito por ahí, es que el señor del pollo pasa gritando a todo pulmón que vende pollo, entonces, por si escuchan algo. Estamos hablando entonces de la desertificación. Miren, lastimosamente esto en un país agrícola como el nuestro conlleva mucha pobreza. Si usted va a investigar sobre desnutrición infantil, desnutrición crónica, va a llegar a esos departamentos de Guatemala, la pobreza extrema. Gente que sin recursos y sin poder cultivar la tierra porque se encuentra más o menos en estados similares a este. Entonces, no es un caso directamente en Guatemala, pero sí en muchas regiones del mundo, donde ya no se puede cultivar. Muy bien, no sé si ya tomaron la nota de esto. Yo enseño. Ya, mis. Vamos a contar 5 segundos a partir de ahorita para que copie 5. Nada, dele tranquila. Bueno. Entonces, desertificación, ¿verdad? Es una de las consecuencias, pues, de todo ese calentamiento global. También eso nos lleva a la pérdida de suelos fértiles. Entonces, y no solamente el problema con la capa de ozono, pues también hay muchas causas que se provocan acá dentro del planeta Tierra. Y como siempre, pues muchas son causadas por el ser humano y otras pues propias de cómo está cambiando el planeta, ¿verdad? Entonces, la desertificación, como todo lo malo en el planeta,
Es un proceso causado por el ser humano y se va agravado como producto del cambio climático. Entonces, todos estos cambios tan bruscos en lo que es el clima de nuestro planeta, causado por nuestras actividades humanas, por ejemplo, ese daño a la capa de ozono, pues también ayudan a la desertificación. Entonces, este proceso conlleva la degradación de las tierras de cultivo por la pérdida de fertilidad. Se vuelve imposible cultivar en ellas, sobre todo en las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas del planeta. O sea, hay lugares que su clima de por sí ya es difícil, más todos estos problemas se vuelven desérticas. Entonces, causas de la desertificación, primera y en primer lugar para muchos procesos ecológicos, la deforestación. A ver, ustedes me pueden decir qué es deforestar. A talar árboles. Talar árboles. Quitar árboles. Exactamente. Miren, es triste ver mapas de vegetación y si ven el de Guatemala de hace 100 años, Petén completamente selvático. El día de hoy el bosque se está reduciendo, la selva se está reduciendo. ¿Por qué? Porque hay grandes empresas madereras que están destruyendo pues toda esa parte del país. Y por eso se dan tantos incendios forestales en esa región. ¿Por qué? Porque estamos dañando y cortando árboles, dejando áreas extensas, pues, sin esa protección de vegetación. A procesos naturales, la erosión, que es el daño del suelo, a veces esto se da por temporadas, ¿verdad? El suelo como que no está disponible para cultivar, hay que dejarlo descansar, que recobre nutrientes y luego regresar. Incluso si alguien tiene familiares que cultivan, saben que cierto terreno, usted puede cultivar ahí unos cuantos años el mismo producto, pero de ahí o lo deja descansar o cambia de hortaliza. No puede cultivar lo mismo siempre en el mismo terreno, porque consume los minerales de la tierra y se daña el terreno si usted no lo deja descansar. Otro problema, pues las sequías estacionales, que por temporadas es normal que no llueva, pero no es normal que esas sequías se prolonguen por más meses. Entonces, ahí entran todo el cambio climático. Y esto sí es directamente humano, igual que la deforestación. El sobrepastoreo y la minería. El sobrepastoreo, por ejemplo, la ganadería. Cada uno de estos animalitos consume mucha vegetación. Y si usted lleva a 100 de estos animalitos a un enorme pastizal, lo más seguro es que en unos días ese pastizal pues deje de existir. Lo consumen. Y de ahí viene que la tierra pues llegue a estos estados de erosión. Entonces, esto es actividad humana, esto es actividad humana. La actividad de una minera puede dejar contaminación subterránea que va a durar hasta décadas. Y digamos que cierran una minera y bueno, un campesino llega 20 años después y siembra ahí sus cosechas, la contaminación perdura y puede hacer que llegue hasta sus productos agrícolas. Entonces, una minera sí de verdad destroza los suelos. Entonces, esas son algunas causas de la desertificación. ¿Tienen tiempo si todavía están copiando? Ahí estamos, Miss. Ya, vamos a ver, ¿alguien más que todavía esté copiando? Sin mí todavía. Bueno, entonces, miren, Ya, realmente
este problema de las tierras, pues muchos dirán, no me afecta, no es en mi casa, no es cerca de aquí, pero a gran escala el problema es, por ejemplo, la alimentación a nivel mundial. Por eso hay países que, por ejemplo, África, su clima es bastante, hay grandes extensiones de desierto, hay zonas con abundante deforestación y todo eso, y eso sí repercute en la población humana del lugar, a periodos de hambruna, porque no hay alimentos, no se puede cosechar, entonces la desertificación es un problema grave. En algún momento, si seguimos con el mismo ritmo de vida, con el mismo ritmo de contaminación, pues eso podría llegar a darse a países como el nuestro, que nunca ha tenido pues grandes extensiones con este problema. Pero sí hemos visto que en lugares donde antes habían ríos extensos, anchos, enormes, ahora se están secando. Entonces, esos son los problemas que conllevan a la desertificación. Bueno, entonces, lastimosamente, como vemos acá, 2/3 de la Tierra están en procesos de desertificación. O sea, 2/3 del planeta están llegando a esto. O sea, estamos hablando de un 66% del planeta. O sea, es una cantidad bastante grande que tal vez no lo vemos directamente aquí, pero sí está ocurriendo. Entonces, esto no es un problema que digamos aquí en 50 años, no, sino que está ocurriendo hoy. Y ese es el problema con la ecología, que les dicen, mire, se va a secar tal lugar. Eso va a pasar aquí en 100 años. No, ya está pasando. Que la capa de ozono va a dejar de existir. Ah, sí, aquí en unos 1000 años. No va a ser tanto tiempo. El ritmo de vida del ser humano realmente está acabando con un planeta que tardó millones de años en llegar a las condiciones perfectas para la vida y lo está acabando en cientos de años. Bueno, entonces, a ver, pero no todo es fatalismo y decir, ah, entonces vamos a morir todos, no, sino es tomar acciones, ¿verdad? Por más que usted sienta que reciclar unas cuantas botellas de vidrio, usted diga, eso es muy poquito, pero al menos es algo. Entonces, ahí podemos ir haciendo cambios que ayuden al planeta, aunque sea algo pequeño, pero si lo hacemos muchas personas se convierte en algo grande. Entonces, no todo es ser negativos tampoco. Bueno, ¿qué ocurre con la pérdida de la capa de suelo fértil? O sea, que lleguemos a estos procesos de desertificación. Si se da esa pérdida de esa capa que cubre la superficie de los continentes, pues prácticamente llegamos a esto que se conoce como erosión, que es el daño del terreno. La preocupación en torno al proceso de erosión o desertificación está asociada al hecho de que la enorme mayoría de las actividades agropecuarias, o sea, ganado y agricultura, que se lleva a cabo en el mundo dependen por completo de los suelos para producir alimentos. O sea, va a llegar una época en el planeta en que poder consumir esto que usted ve acá de verduras, frutas y todo eso va a ser un lujo, porque se va a tener que racionalizar cuando ya no hayan alimentos para la gran cantidad de personas y porque los suelos ya no van a funcionar. Entonces, sinceramente sí habría que tomar acciones. Por ejemplo, imagínense que un lago completo desaparezca, que grandes extensiones de terreno ya no se pueda cultivar. Sí es un problema grave. O sea, lo pensamos como no me va a afectar. Bien, imagínense las guerras a futuro, no van a ser por territorios ni por riquezas, sino van a ser por alimentos o por agua. Entonces, sí es un problema grave. Que pues bueno, depende de nosotros, pero de toda la población en general. Entonces, el mayor problema de la desertificación va a ser el problema de la alimentación. Ya no va a haber cómo cultivar, entonces, ¿qué vamos a comer? Si usted, la mayoría de lo que come proviene de la tierra. Y lo que comen las vacas, los cerdos y todos estos animales que sirven para la alimentación o fuente de carne, pues ellos también se alimentan de plantas que nacen del suelo. Entonces hay que cuidar los suelos. Ustedes me dicen si puedo cambiar. Sí, señor. Aún no, Puede. señor. Señor, usted me asusta con lo que dice.
La otra vez lastimosamente, me quedé pensando si me iba a comer el pescado que hizo mi mamá o no. mejor lo guardo para mañana. No, miren, por eso les Cabal. digo, todo suena muy fatalista y uno dirá, entonces el planeta se va a arruinar. No, yo siento que aún hay tiempo. Entre comillas, ¿verdad? Aún podemos hacer algo, pero como les digo, lastimosamente depende de decisiones muy importantes a niveles mucho más arriba de nosotros, ¿verdad? Pero pequeñas acciones que ustedes puedan hacer en casa realmente es una gran ayuda para el planeta al final de cuentas, si todos lo hacemos. Pero hasta que las naciones no tomen acciones verdaderas sobre esto, pues realmente vamos a seguir igual. Vamos a llegar a una parte ya que sí hay acciones que se han hecho pues para frenar esto. O sea, hay cartas internacionales, tratados internacionales sobre, está el Acuerdo de París que habla sobre la contaminación, pero todo se ve hermoso y bonito en papel. Sería mucho más hermoso y más funcional que de verdad se aplicara. Entonces, ahí entra el último de las causas que vimos para la contaminación, que es la gobernabilidad. Realmente pueden haber cientos de leyes, pero si no las aplicamos o los países no hacen que se respeten, pues ahí es donde se dan estos problemas. Entonces, vamos a ver tipos de contaminación. No, ya vimos uno, ¿verdad? La capa de ozono, ya vimos la de los suelos, la desertificación. Entonces, no son las únicas contaminaciones que existen. Veamos acá. Existe la contaminación auditiva, la contaminación sonora. No es lo mismo vivir uno en un área rural donde si muchos los sonidos que escucha pues son, yo qué sé, de pajaritos ahí volando, una que otra persona, pero vivir en una urbe, en una ciudad, es escuchar todos los días bocinas de carros, griteríos, música, anuncios, es algo complicado. Ese es un tipo de contaminación. Tenemos la contaminación de las aguas. Se cree que hay demasiado plástico en los océanos, tanto que, por ejemplo, en el Pacífico hay una isla artificial, una isla de basura flotante, por ahí en alguna, se mueve, ¿verdad? Pero está en el Océano Pacífico. Incluso hablando de temas recientes, Honduras estuvo así de demandar a Guatemala por toda la basura que llegaba a sus playas, basura de los guatemaltecos. Entonces, sí es un problema bastante grande. Si usted se come una mojarra, algún su pez de mar, lo más probable, pero ya le voy a arruinar el almuerzo ya a la compañera, no, mejor no lo digo. Es que la señora. Sí, no, es que muchos peces ahora tienen microplásticos. O sea, un La pez no va a Verónica, diferenciar ¿me lo entre como es o plástico no? o es comida. La Verónica, ¿me lo como o Ya no? me está asustando la señor. Mejor ya Ahora no no te voy a lo comer el como. pescadito. Bueno, Pobrecito. mejor echarle en un bote con cloro, otra vez así se le quita. Que es tóxica, no, no le vayas a Ojalá. hacer caso. No, hablamos de peces del océano. De aquí nos venden peces de agua dulce. Las mojarras y todo eso son de agua dulce. No, no te voy a decir nada sobre los peces de agua dulce. Entonces, bueno, esto es a niveles bastante grandes, ¿verdad? La contaminación, pero basta con ver, si usted conocía un río, por ejemplo, yo en mi infancia fui a Cunén, Quiché muchas veces, miento, fui como 4 veces, ahí vivían mis bisabuelos, entonces me recuerdo yo que habían ríos de agua, pero cristalina, y ahí íbamos a nadar, a jugar y todo, y la última vez que fui me paré sobre un gran trozo de vidrio que saber quién había dejado ahí, y ahora he visto fotos que han enviado los familiares de allá, y ya no es un río de agua cristalina, y eso es triste. Realmente, en que yo tengo de existencia en este mundo, ya voy para las 3 décadas, pero en ese corto periodo de tiempo se han perdido tantas fuentes de agua y el ser humano a veces se le olvida que apenas el 2% del agua del planeta es agua dulce que podemos consumir. Entonces sí hay que tratar de no contaminar el agua. Las cantidades, Ahora brilla más, pero por los cristales, por todo ese vidrio que está ahí. ahora habría, sí es cierto, hay playas, no me recuerdo en qué país fue, si era en Estados Unidos, no recuerdo ahorita, que hubo una playa que se llenó de colores y todos se acercaron a ver de qué había y era plástico desecho. Entonces era una playa plástica.
Entonces, miren, realmente, y muchas personas hacen lo que ella está haciendo. No nos gusta escuchar de esto y nos da miedo, pero no pensamos en soluciones. Tapamos nuestros oídos a cuando alguien habla, el planeta está pidiendo ayuda. No quiero escuchar. Y esta es una problemática real. Entonces, las grandes empresas, pero ahí estamos nosotros, por ejemplo, la Nutella, nos encanta, es un lujo, una crepa con Nutella, y para poder producir la Nutella están acabando con los bosques que son hogar, por ejemplo, de los orangutanes. Muchos productos, si usted lee la información de atrás, dice con aceite de palma, y eso está acabando con muchos ecosistemas con tal de sembrar la palma africana. Y más allá de eso, la cantidad descomunal de basura que estamos produciendo. Si usted hace recuento en su casa, ¿cuántas bolsas de basura saca a la semana? Cada vez que pasa el camión de la basura. Aquí en mi casa sacamos un promedio de 1 o 2, porque somos pocos. Pero hay casas donde miren, sale uno a la calle y mira a los vecinos que casi que dejan hasta una cama ahí o cualquier cosa afuera para que se lo lleven los del camión de la basura. Ya menos las esposas sacan al marido, no se metías eso, no, pero sacamos muchos desperdicios. ¿Qué sabe, señor? Tal vez de verdad lo sacan. Dentro de la cama, dentro del colchón se van. Ahí se van ocultos. Pero riámonos para no ver esto, pero sí, la contaminación sí es terrible. Y nosotros ayudamos, sinceramente. Tal vez se siente uno culpable, pero sí lo hace. Entonces hay que tratar de reciclar también para evitar que lleguemos a estos niveles. Basta ver, busquen imágenes del basurero de la zona 3 para hablar de aquí un lugar de la capital. Se ve terrible y lo peor es que hay gente viviendo ahí, alimentándose de esos desechos. Y esa es otra realidad también que en Latinoamérica pues se da, y para no ir muy lejos, aquí en Guatemala. Y bueno, pero no todo es desesperanza, no todo es nos vamos a morir, el planeta se va a acabar. No, también podemos tomar acciones. Y una de las acciones que se tomó fue la Carta de la Tierra. Es un tratado de internaciones con varios puntos que trata pues de proteger el planeta Tierra, que al final de cuentas es nuestro hogar, que solo uno tenemos, ¿verdad? Entonces, la Carta de la Tierra es un documento, les voy a compartir este link para que puedan informarse un poquito más a detalle, como en la clase realmente no da tiempo de todo, pero se los voy a compartir aquí en el chat, para que vean que no todo es triste y que sí, que el planeta, no, también hay acciones que están ayudando. Entonces, esta es, por ejemplo, una acción que está tomando muchas naciones para unirse y tratar de llegar a un equilibrio entre las actividades humanas y el bienestar del planeta. Entonces, la Carta de la Tierra es un documento importante que sí necesito que lo lean, y tal vez antes del examen, pues lo platicamos la otra semana. Pero para no irnos sin idea de qué es esto de la Carta de la Tierra, pues podemos ver que se basa en 4 principios que son integrales, o sea, están unificados. Uno pues nos lleva a otro. Algo como, ¿se acuerdan del desarrollo sostenible? ¿Alguien se recuerda o me puede decir qué es? Por ahí en sus saberes, en el fondo de su memoria, tiene que haber más de algún recuerdo sobre eso. ¿Sobre qué dijo Miss? El desarrollo sostenible. A ver, tiene que ver con las actividades humanas, pero también con el planeta Tierra. Por si no se recuerdan, es una búsqueda de que sigamos siendo, pues ganando dinero y produciendo artículos y todo eso en el planeta Tierra, pero que al mismo tiempo se cuide el medio ambiente. O sea, que progrese todo eso de la mano, ¿verdad? Sigamos pues produciendo económicamente, pero cuidando el medio ambiente. Ese es el desarrollo sostenible, una forma de vida
que podamos seguir sosteniendo por muchos años más, porque la de actualidad pues no va a ser sostenible mucho tiempo más. Entonces, veamos, la Carta de la Tierra, este documento se basa en los principios primero de respeto y cuidado de la comunidad de la vida, seres humanos, plantas, animales. Si respetamos la vida, pues estamos colaborando con el planeta Tierra. El segundo, la integridad ecológica, que cuidemos el medio ambiente, que la vida se preserve. O sea, para poder respetar la comunidad de la vida necesitamos el ambiente ecológico saludable. Y pues para lograr esto, o sea, se van de la mano, por eso están integrados. Número 3, justicia social y económica. O sea, que haya justicia social, no esas grandes diferencias entre pobres y ricos, por ejemplo, y eso es económica, y social, pues que no haya discriminación. Pero eso se integra no solo entre seres humanos, sino a toda la comunidad de la vida y también al medio ambiente. Si queremos respetar a otra persona, también tengo que respetar a la vida de la Tierra y al planeta en sí. Entonces, por eso los ven aquí como entrelazados, porque no puedo lograr esto sin tomar en cuenta los otros principios. Y el cuarto, que sería la democracia, no violencia y paz. O sea, que no haya más guerras. En medio de una guerra no se van a detener los soldados a decir, ay, vamos a contaminar este río con la pólvora o estamos destruyendo los cultivos. No se mira nada de eso, ¿verdad? Solamente ganar. Pero eso no conlleva nada bueno al final para el planeta Tierra ni como seres humanos. Entonces, si hay democracia, hay respeto a la comunidad de la vida. Se cuida también el medio ambiente y el aspecto social y económico. Si se dan cuenta, esto se parece mucho al desarrollo sostenible. Entonces, les dejo el enlace, por favor, para que vean la Carta de la Tierra, para que vean que sí se están tomando acciones. También está el Acuerdo de París, que es sobre el medio ambiente. Y, por ejemplo, ahorita no recuerdo el nombre de la nación, pero hay un país europeo que está enfrentando un proceso legal por no cumplir el Tratado de París sobre emisiones de carbono y contaminación. Entonces, si de verdad se aplican las leyes que se crean, podemos empezar a frenar esa contaminación. Entonces, vamos a ver, si quedan dudas las resolvemos ahorita, si no, aquí terminamos el contenido, entonces aquí voy a detener la grabación.